comida. Si leemos respecto a las historias de cada una de esas mujeres que le seguían a Jesús, que le servían a Jesús, que eran útiles en el ministerio de Cristo, pero pasaron por procesos en el cual Él estuvo interviniendo para traer liberación, para traer sanidad a sus vidas. Y como dice la palabra, y la doctora mencionó allí, 1 Tesalonicenses 5:23, la intencionalidad de Dios es espíritu, alma y cuerpo. Somos seres tripartitos, pero también somos trifuncionales. Funcionamos en las tres dimensiones, en todas, funcionamos en todas, y el anhelo del corazón de Dios es que estemos sanas y libres en cada una de esas áreas. Amén. Mi nombre es Ruth, para los que no me conocen, soy la esposa del pastor Andrés del Pino, del filial 17 de allí de Montegrande. Soy mamá de 3 hijos, uno de ellos ya está casado, tengo 2 más, Agustín y Denis, que están viviendo conmigo en casa. Soy acompañante terapéutico, operador social también, y en esta mañana vengo a compartirles, hablamos de la salud en el cuerpo y vamos a hablar un poquito de la salud en nuestra mente, en nuestras emociones. La escuchaba atentamente a la doctora y recordaba en el 2021 falleció mi hermano en el mes de mayo por COVID, y a las pocas semanas, entrando a junio, falleció papá también por COVID. Ingresó a la guardia porque, como estábamos en plena pandemia, no estuvo controlando su diabetes, y le costaba muchísimo controlar su alimentación. Fue una época en donde no podía, él estaba muy afligido por la situación, así que había dejado de salir a caminar, había dejado de cuidarse, y bueno, y en eso se toma una herida que le había salido en su pie, termina en una amputación y contrae el virus estando internado y también fallece. Y nos enteramos en el mismo mes, mi cuñado estaba con un cáncer de páncreas, así que mi hermana ahí con la necesidad de apoyo, así que estuve viajando para estar con ella. Ella estaba en el extranjero, estaba viviendo en México, y Dios preparó para poder acompañarla, estar con ellos. En el lapso de 6 meses pasaron todas esas cosas, y de repente el Señor ha tratado mucho con mi vida, con mi corazón. Fueron momentos donde el Señor me fortaleció de una manera especial, abrió puertas, hizo milagros, porque yo pude estar con mi hermano, con papá, con mi cuñado, cosas que no se podían hacer, que ingresar a un hospital y acompañar a un paciente con COVID, y sin embargo Dios preparó la forma, la manera de poder estar, poder acompañarlo, me fortaleció para hacerlo. Pude estar en ese momento antes de la intubación de mi hermano para que él pueda reconciliar su vida con Cristo y poder ver el milagro de lo que es ponernos a cuentas con Dios, y de él haber podido ir a terapia diciéndome: Ruth, si me voy con él, y si me quedo le voy a servirle, y poder acompañar también a papá en su internación y todas las consecuencias que trae el descuido en nuestra salud. Por eso la escuchaba la doctora, decía que importante, y recuerdo, y es fuerte, pero estar sentada al lado de quirófano cuando estaban cortando su pierna, y escuchar, ¿no?, todos los sonidos que se les ocurren, y después la doctora salir y decirme: tenés que aprender a cuidarte, tenés que aprender a cuidar tu salud, porque estas enfermedades, sí, son hábitos, son malos hábitos, ¿no?, que nosotros vamos adquiriendo y que podemos hacer, que podemos cuidarnos. Y eso me hizo tomar conciencia de muchas cosas, y empezar a hacer muchas cosas, tomar el tiempo para hacer muchas cosas por mi salud. Fue en cierta manera positivo. También luego después estar acompañando a mi cuñado, y todas estas cosas que encontré en el Señor, ese refugio, y encontré en el Señor esa fortaleza, y parecía como que iban sucediendo las cosas, y si bien había dolor en mi corazón, el Señor era mi consuelo, era mi fuerza, era mi ayuda, era mi refugio, y ponerme toda la familia encima, mamá, mis hermanos. Y fue una cosa, recuerdo que mi hermano me decía: no sé cómo haces, y yo decía: porque tengo al Señor, ¿no? Y contaba con esa ayuda sobrenatural. Pero pasado todas estas situaciones, me encuentro un día levantándome a la madrugada porque mi hija se desmaya en el baño,
Y entonces me levanto, porque la escucho así entre dormida que me llamaba, y me levanto, la encuentro en el piso, tenía un ataque de pánico, comenzó a manifestar depresión y no sabíamos lo que le pasaba. Ella ya tiene 20 años y tuvo que comenzar un tratamiento con una ayuda, con un psicólogo, y todo lo que de repente yo hice con todas mis fuerzas, ella lo vivió desde otro lugar, pero a ella le afectó muchísimo sus emociones, le afectó su salud emocional, le afectó su mente, todas esas áreas, y tuvimos que recurrir a la ayuda de un profesional para que ella pueda poder superar esta situación, hacer su duelo. Yo viajé, imagínense, tuvo que hacerse cargo de la casa del padre, los hermanos. En un momento su hermano estaba por casar, yo estuve 2 meses fuera y ella se tuvo que hacer, o sea, un montón de responsabilidad que cayó todo junto. En ese momento estaba con los finales de la facultad, estaba estudiando en el seminario, o sea, no dormía, no descansaba. Bueno, fue un montón de cosas que fue aprendiendo, que son importantes cuidar nuestra salud mental, y también esto de que nosotras no podemos compartirle la fe a los demás. Hay cosas que nosotras aprendimos a llevarlas al Señor y parece que ahí se soluciona todo. Pero hay personas que tienen otros procesos y yo no puedo prestarte mi fe, y eso hablábamos mucho con ella, porque ella me decía, vos todo Dios, y no me entendés, ¿no? Y yo le decía, yo sé que yo no puedo prestarte mi fe. Yo en esas pérdidas y en esos momentos, y recuerdo cuando estábamos llevando a papá allí al cementerio, y recuerdo que el Señor sacó el dolor, pero fue un grito, una cosa tan sobrenatural, y poderme poner de pie y poder proclamar su palabra. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Sé dónde está mi hermano, sé dónde está mi padre, sé dónde está mi cuñado, sé lo que Dios ha hecho, el Señor, la fortaleza que me ha alcanzado. Pero no todos tenemos las mismas vivencias, y de repente yo tengo 47 años, mi hija tiene 20 años, y le faltan un montón de cosas de experimentar con Dios, y también buscando y aprendiendo a través de la palabra todo lo que el Señor nos enseña, porque el Señor nos enseña un montón de cosas en la Biblia, un montón de cosas, podemos tomar de la palabra y ver muchísimas cosas. Y aunque en la Biblia no aparece la palabra depresión, podemos ver muchos personajes bíblicos que, si los podemos ver a la luz de lo que hoy es la depresión, de lo que los médicos hablan de lo que es la depresión, podemos ver los síntomas en cada uno de estos personajes, en diferentes situaciones de su vida, y cómo Dios trató con ellos. También con el temor, ¿no? Porque hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el miedo, de lo que es la ansiedad y la depresión. Vamos a pasar un poquito las imágenes. Esta parte no la vamos a dar, en otra ocasión la daremos, así acortamos un poquito, que tenía que ver con el texto lema que ustedes están usando, y me pareció genial. Vamos a ir directamente a la 9, que habla de ansiedad. Un poquito más, un poquito más. Esa. Bien. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad, al igual que el miedo, son emociones. Ambas son emociones. Y saben que todos, absolutamente todos, tenemos estas emociones. Dios las depositó en nosotros. Si nosotros no tuviésemos la capacidad de sentir miedo, nos arriesgaríamos y haríamos las cosas sin pensarlas y sin meditarlas previamente. Entonces, si tenemos la capacidad de sentirlo, vamos a estar evitando peligros, evitando situaciones de peligro. Y lo mismo la ansiedad. La ansiedad, en una manera normal, cuando a nosotros se nos provoca esa emoción de una manera normal, va a permitirnos prepararnos para enfrentar situaciones. Ejemplo, hoy estar acá con un grupo de mujeres que no conozco y un poquito ansiosa, ¿no? Y esta semana me tuve que preparar, ¿no? Preparar lo que iba a estar compartiendo, y eso genera una ansiedad que me es productiva, me lleva a hacer cosas, a aceptar los desafíos, y me permite en esta mañana estar delante de ustedes pudiendo compartir este taller y esta palabra. Pero cuando el miedo nos paraliza, cuando la ansiedad se transforma en una preocupación en donde ya es en sobremanera y me imagino cosas que ni siquiera suceden, y se ha estudiado no hace mucho que más del 90% de las cosas que yo me imagino y que me generan ansiedad y preocupación no van a pasar
nunca, no van a suceder. Pero mi cuerpo reacciona como si fueran a suceder, porque tanto el miedo como la ansiedad disparan el cortisol, que es una hormona que está dentro de nuestro organismo, y nos prepara para defendernos o atacar. Y estamos en ese estado. Pero si las cosas que imaginamos que no van a suceder, porque más del 90% de lo que nos imaginamos y nos preocupa y no nos deja descansar, no sucede, vamos a estar constantemente con el cortisol elevado, se nos eleva la presión arterial, se nos eleva la glucosa en sangre, empiezan a haber problemas en el funcionamiento de muchos de los órganos de nuestro cuerpo por causa de ese cortisol elevado. No podemos pensar de manera adecuada porque nuestro lóbulo frontal en nuestro cerebro, como estamos preparados para huir o para defendernos, no piensa en otras cosas, no estamos con la mente lúcida para resolver cosas, para pensar mejor. Nos cuesta descansar, nos provoca insomnio, nos despertamos constantemente y esa fatiga física nos lleva a un descontrol fisiológico en todas las áreas de nuestro cuerpo. Por eso es tan importante detectar si ese miedo se transforma en una ansiedad que es patológica, que nos enferma. Y también podemos hablar de la tristeza, que la tristeza es una emoción útil y es parte en la depresión, acompaña a la depresión. La tristeza también es una emoción, también Dios colocó la tristeza en los seres humanos para que nosotros podamos enfrentar los momentos difíciles, los momentos de crisis, los momentos de pérdida. Nos ponemos tristes y evaluamos la nueva situación que estamos viviendo y nos acomodamos a esa nueva realidad. Las pérdidas, los duelos, las situaciones en donde fracasamos en un emprendimiento, en un examen, en una situación, en una pareja, nos vamos a poner tristes, nos vamos a adecuar a la nueva realidad. Generalmente cuando estamos tristes lloramos y en el llanto nos aliviamos o compartimos lo que nos pasa y eso es suficiente para poder aliviarnos. Esa tristeza dura algunos días, pero no es prolongada por el tiempo. En cambio, cuando esta tristeza ya se vuelve parte de una depresión, la persona empieza a habitar en ese ámbito de tristeza y no hay manera, por más que llore, por más que quiera hablar o se encierre para hablar porque nadie la entiende, porque en ese momento ella piensa que nadie la comprende, que nadie la entiende y se transforma en un estadio de vida en el cual la persona lo conlleva más de 2 semanas, dicen los psicólogos, en un estado de esta depresión constante, con llanto, con aislamiento, con no querer alimentarse, con dormir de más o tener insomnio, todas esas características que empiezan a aparecer con esta depresión. Entonces ya es algo que debe ser consultado por un especialista, porque también lo que vamos a estar compartiendo en este taller es información, pero hay cosas que se pueden llevar con la ayuda de la fe, con la ayuda del Señor, pero hay otras situaciones que ya tienen que ser consultadas y es Dios a través de los médicos, porque sabemos que el que dio sabiduría, el que dio ciencia es Dios. Entonces es Dios a través de los médicos el cual también va a estar acompañando los procesos. No está mal ir a consultar al psicólogo, no está mal tener que ser derivado a un psiquiatra y no está mal tener que en algún momento de nuestra vida tener que tomar alguna medicación para acompañar un proceso de sanación. Amén. Y es tan importante porque la fe es importantísima en esos procesos para poder ser también de ayuda. Pasamos a la siguiente imagen que dice: el miedo no gestionado, que yo no puedo tener gobierno sobre ese miedo, sobre ese temor, se convierte en el combustible de la ansiedad patológica. Cuando esa ansiedad ya deja de ser útil y se convierte en algo que pienso todo el día y ya empieza a haber síntomas de esa ansiedad, puede desencadenar esta ansiedad patológica, ataques de pánico, fobias, TOC, trastorno obsesivo compulsivo y hasta acompañar la depresión. La próxima plaquita dice: la ansiedad normal es útil, nos ayuda a funcionar mejor y nos pone en alerta y ayuda a alcanzar objetivos. Como esto, me invitaron, me preparé, me generó esa, me tengo que preparar, no conozco a dónde voy a ir, pero me tengo que parar adelante
Pero sí, lo voy a hacer. Esa ansiedad me ayudó a aceptar el desafío, ¿no? Pero en cambio la ansiedad patológica nos supera, nos impide comportarnos como queremos, nos bloquea y nos paraliza. Si yo hubiese tenido un ataque de ansiedad, probablemente no hubiese podido llegar, porque me paralizo, no voy a poder hablar en público, no voy a poder. Y ahí vemos que la ansiedad deja de ser útil para convertirse en una ansiedad patológica. La ansiedad útil tiene algunas características. Nos ayuda a solucionar o evitar el problema que la genera. Desafío, tengo un examen, voy a prepararme, lo voy a enfrentar, entonces tengo en claro por qué estoy teniendo esa ansiedad que es útil. La ansiedad útil es consecuente al estímulo que la provoca y se puede identificar. Estoy ansiosa porque tengo un examen, me tengo que preparar para poder dar bien y tener una buena nota, entonces puedo identificar qué es lo que está provocando mi ansiedad. La ansiedad útil manifiesta que una preocupación que se focaliza en la causa y cómo darle solución. La causa es el examen, la solución es estudiar para el examen y entonces lo voy a pasar. La ansiedad útil nos ayuda a mejorar la eficacia y el rendimiento como personas porque nos desafía a aceptar lo que tenemos que sortear para alcanzar nuestras metas. En cambio, la ansiedad patológica no nos ayuda a solucionar el problema, lo hace crónico. Me agarra, no voy a poder enfrentar ese examen y no me presento. Y vuelvo a prepararme y vuelvo a agarrar ansiedad y no puedo superarlo y no me vuelvo a presentar y el problema se empieza a hacer crónico. La respuesta que genera no es consecuente al estímulo ni a la intensidad o duración. Te vas a decir, pero eso no es un examen, es solo pararte en público y compartir un texto, una palabra. No puedo. Y para aquel que utiliza la ansiedad de manera útil, te va a decir, pero ¿cómo que no podés? Pero la persona que está pasando por un estado de ansiedad patológica no puede, se bloquea, no puede alcanzar el objetivo, no podemos identificar qué la genera, aparece de repente en nuestra mente, porque ya no tiene que ver con una situación, sino tiene que ver con un estado en mi mente, con un estado mental. Nuestra preocupación se termina por centrar en los síntomas y no en lo que la genera. Vamos a dejar de pensar qué es lo que está generando que tenga ansiedad y voy a estar preocupándome porque empiezo a sentir síntomas. Ahora vamos a hablar de esos síntomas: palpitaciones, sudoración, dolor en el pecho, no puedo pensar con claridad. Y entonces me voy a centrar en el síntoma físico y no en pensar qué es lo que lo está causando. La ansiedad patológica disminuye nuestro rendimiento hasta el punto de bloquearnos. Por eso la persona, si llega a la ansiedad patológica a convertirse en un ataque de pánico, en una fobia, de repente prefiere no salir de casa para que no le pase que le va... Porque encima cuando uno lo piensa, el cerebro se prepara para que ocurra, ¿no? Y entonces genera que la persona se bloquee. Aparece sin aviso y condiciona nuestra vida, porque la persona que empieza con trastorno de ansiedad y que sabe que le va a agarrar un ataque de ansiedad y que sabe que puede llegar a un ataque de pánico, ya no me junto con mis amigos, no puedo ir a trabajar porque me puede pasar en el trabajo, me puede pasar en el colectivo, me puede pasar en el subte. Y las personas que han tenido, no sé si alguna ha tenido un ataque de ansiedad, una crisis o un ataque de pánico, no te paraliza y después, como es tan feo, no querés que te vuelva a pasar y tratás de evitar lugares, situaciones o salir. Es totalmente paralizante, genera un estado de alerta permanente, incrementando el cortisol con todos sus efectos negativos. Como estamos en alerta permanente, el cortisol está alto y todo lo que hablamos, presión alta, glucosa alta, órganos que empiezan a funcionar mal, no tengo la capacidad de pensar con claridad, anula completamente nuestro lóbulo frontal y no podemos pensar con claridad, por eso no podemos resolverlo. Y desde afuera te dicen, pero no es así, no es tan grave, pero no lo puede, la persona que está pasándolo no lo puede ver, no lo puede. Por eso desde afuera tenemos que saber acompañar. Por eso es bueno estar informados, porque podemos acompañar a la persona que puede estar pasando por estos procesos. Vamos a los efectos de la ansiedad patológica. Patológica es cuando ya se convierte en una enfermedad. Aumento de la frecuencia cardíaca, palpitaciones, taquicardia, dolor en el pecho, sensación profunda de miedo
que no podemos entender, pero nos paraliza. Tengo miedo, no sé a qué, pero tengo miedo, y es un miedo paralizante. Sudoración, temblores, sensación de debilidad o cansancio, problemas para concentrarse y pensar e insomnio. Esas son características de la ansiedad. Ahora vamos a hablar un poquito de la depresión y después vamos a ir al consejo de la palabra de Dios, pero recordá que algunas cosas con fe las podemos llevar al Señor y las podemos en el Señor alcanzar nuestra sanidad, y otras veces es a través de los médicos. Cuando ya la ansiedad se vuelve patológica, debemos consultar a un especialista, a un psicólogo, para que nos ayude en ese proceso de poder volvernos a encontrar. La depresión, vamos a hablar de depresión, puede ser endógena o exógena. ¿Cómo es una depresión endógena? La depresión endógena se presenta en personas con predisposición biológica, o sea que tiene que ver con mis características biológicas humanas dentro de mi cuerpo, y tiene que ver con, no sabemos por qué, pero estamos tristes, hay cambios químicos en nuestro cuerpo, algunos de esos son los bajos niveles de vitamina D, de proteína C, etcétera, entre otras hormonas. También vemos temas de depresión cuando estamos entrando a la menopausia, que hay un cambio hormonal en la menopausia, en la adolescencia, que hay un cambio todo en el cuerpo, pero son depresiones que son muy leves y se pueden mejorar cuando nos podemos equilibrar. También puede aparecer estos síntomas de depresión cuando tenemos problemas de tiroides y no estamos medicados y nos sentimos tristes, sumamente cansados, solo queremos dormir, y esas son depresiones que se medican, y cuando se medican funciona muy bien la medicación. Aparecen sentimientos de tristeza permanente, desgano, alteraciones en el sueño, apetito que puede ser que me falta o que me como todo. Sentimientos de inutilidad, falta de motivación, irritabilidad, poca motivación, cambios bruscos del humor, aislamientos, pesimismo, desesperanza. Este tipo de depresión, la endógena, la que tiene que ver con nuestro cuerpo, con nuestra biología, con alguna alteración química en las hormonas de nuestro cuerpo, se puede superar con medicación. Por eso es importante recurrir al médico, hacer análisis de sangre. Dentro de esos análisis específicos de sangre va a salir qué hormonas están funcionando mal, qué vitaminas no están en nuestro cuerpo y son necesarias para poder tener un estado de ánimo que pueda ser un estado de ánimo que nos lleve a vivir de una manera normal. Así que bueno, pasamos a la próxima, que ella me habla de depresión exógena. La depresión exógena está relacionada con un evento, circunstancia particular, presente o del pasado. Porque también vemos personas que aparece la depresión y esa tristeza profunda que en situaciones que vienen del pasado, traumas del pasado que no se han hablado, que no se han solucionado. Podemos encontrarnos, y hay un caso muy particular en la Biblia, Tamar, un abuso. Y ella dice que se quedó en casa de Absalón y vivió en amargura. O sea, ella se encerró en ese lugar de dolor, en ese lugar de amargura, y toda su vida fue traspasada por la amargura. El no poder hablar, su hermano dijo, shh, calla, ¿no? El silencio, guardarnos cosas que se convierten nuestra vida en una vida triste, en una vida llena de amargura y que va haciéndonos mucho daño. Por eso es importante hablar. Por eso es importante ponerle palabras a las cosas que nos pasan. Fíjense que este tipo de depresión, que tiene que ver con circunstancias externas, un duelo, una muerte, una situación sin resolver. Sabemos que el duelo, la tristeza del duelo acompaña mínimo año y medio, 2 años, que vamos a estar recordando, nos ponemos tristes, pero cuando no podemos hacer ese duelo, va a aparecer en algún momento de nuestra vida y va a llamar a la puerta para que podamos procesar la situación que produjo un trauma. Alguna situación que produjo un trauma. Hoy los chicos, mucho es esto del bullying, que parece que nosotros como grandes no lo tomamos tanto en cuenta, pero cuánto daño hace a su persona, a su carácter, a su valoración como tales, y eso se va guardando hasta que se convierte en un trauma y en algún momento va a aparecer trayendo este estado de depresión exógena.
lograr reconocer la causa de esta depresión la lleva a resolver y poder superarla. Por eso es necesario un tratamiento, un seguimiento. Ponerlo en palabras implica sentarme y hablar. Muchas de las cosas que a nosotros nos causan tristeza, que nos causan dolor, que nos causan amargura, cuando podemos hablar, ponerle palabras, sacarla de lo más profundo de nuestro corazón, poder decir, esto me pasó, esto me causa dolor, encontrar una directiva en aquel que nos está escuchando. Por eso es necesario y Dios nos creó para ser seres sociales y vivir en comunidad y vivir en estos ámbitos de cuidado. Porque sé que la persona que en esta mañana está sentada en este lugar, compradas y lavadas por la sangre de Cristo, con el corazón de Él puesto en nuestros corazones, tenemos la capacidad de escuchar para dar una palabra que sana. Qué importante acercarnos a nuestros líderes, tener la confianza en nuestros pastores, en nuestros líderes y contar, esto es lo que me está doliendo, esto no me está dejando vivir, no me está dejando ser feliz, no me está haciendo vivir en un estado de dolor, de amargura permanente. Y miren cómo dice la palabra, que esa amargura se convierte en una raíz y empieza a contaminar todo, ¿no? Y cuando empezamos a contaminar, porque nuestra conducta y desde nuestro dolor empezamos a lastimar, empezamos a compartir ese dolor, ¿no? Qué importante que es hablar de lo que nos pasa, para que no lleguemos a tener este tipo de situaciones, que en muchas ocasiones se manifiesta con enojos, ¿no? Esa persona que es iracunda, que no le puedes ni hablar porque ya te saca corriendo, que patea hasta el perro, y hay dolor guardado en ese corazón. Dolor guardado en este corazón. Ansiedad también acompañada de tristeza, comer poco o en exceso, problemas de memoria, llanto fácil, desesperanza, la vida no tiene sentido, insomnio, dormir de más, dolor de cabeza, aislamiento, aparecer pensamientos suicidas. Que esto, cuando aparece este tipo de pensamientos, cuando vemos y se da mucho, hay como una epidemia de estos procesos de depresión en esta sociedad sin futuro, y donde personas están dolidas y están lastimadas, y podemos ver tantos jóvenes que empiezan lastimándose. No hace mucho le pregunté a una jovencita, ¿qué sentís cuando te haces esto? Tenía su brazo cortado desde la muñeca hasta casi los hombros, y ella me decía, me duele menos la vida, me duele menos la vida, siento que me duele menos. Ese dolor físico le ayudaba a que le duela menos su dolor emocional. Y estuve acompañando a una sobrina 2 semanas internadas en una clínica de salud mental por intento de suicidio, y una cantidad de adolescentes en ese lugar con esta situación, depresión, autoflagelación, intentos de suicidio. Cuando aparecen ya estos síntomas que son graves, cuando vemos que se están lastimando, tenemos que prestar atención. Y cuando hay palabras de muerte en su boca, tenemos que prestar atención y buscar ayuda para que esto no termine de la peor de las maneras. También otros síntomas, manifestación de la depresión, son problemas gastrointestinales. ¿Cómo podemos prevenir la ansiedad patológica y ayudar a superar la depresión? Algunos consejos cuando vemos, porque una cosa es estar medios tristones, medios bajón por alguna situación, pero otra cosa ya es que esto llegue a ser una depresión, o podemos estar un poco temerosos o ansiosos, pero acordate que eso es útil. Pero cuando esto ya nos supera y nos bloquea, para evitar que estas cosas sucedan, lo primero es reconocer que estamos manifestando síntomas que se alejan de la normalidad. Y nos van a decir, che, pero no es para tanto, ¿no? Y en vez de tratar de enfocarnos y decir, sí, es verdad, estoy teniendo miedo de más, me estoy poniendo ansioso de más, ¿qué es lo que está pasando? Rever un poquito las cosas, buscar la fuente que nos está provocando el miedo, si lo puedo reconocer, la ansiedad, verificar si es real o no, si es solamente un pensamiento mío o si es una realidad. Para eso es bueno detenernos para hablar con nosotros mismos, es bueno detenernos para hablar con Dios. Cuando hablamos con Dios nunca salimos igual después de haber hablado con Dios, después de haber orado. Y también esto de buscar un consejero, de poder decir, mira, me está pasando esto, me está yendo de las manos, necesito ayuda, tanto sea
una ayuda espiritual como una ayuda de un profesional. También otra manera de bajar nuestra ansiedad y que también ayuda mucho en el proceso de superación de la depresión es el ejercicio, porque el ejercicio baja el cortisol, que se eleva. Entonces, el salir a caminar, el poder tener una rutina de ejercicio, no solamente por la salud física, sino también por nuestra salud emocional y mental. El ejercicio genera serotonina, endorfinas y dopamina que provocan bienestar y placer. No sé que sean aquellas que salen a caminar, no volvés cansada, volvés con pila. O aquellas que van a hacer un ratito, una horita al gimnasio y no volvés cansada, volvés con todas las pilas. ¿Cómo te cambia? Porque hay un cambio bioquímico en nuestro cuerpo que genera estados de bienestar. Y fíjate que esto, que es un remedio natural, es todo lo contrario que una persona ansiosa y depresiva quiere hacer. Y es como que te tenés que mentalizar, esto me hace bien. Y una de las cosas que empezamos a hacer con mi hija para ayudarla fue salir a caminar, nos anotamos en el gimnasio, así que acompañarla, ¿no? Y verla cómo ella iba mejorando su estado de ánimo. Ya la persona con depresión se queda acostada, hay que estar, dale, vamos, esto es para tu bien, dale, levántate, ponete la zapa, vamos a salir. Aparte, como esto de caminar, mirar la creación de Dios, el medio ambiente, ese contacto con la naturaleza también nos hace tanto bien, y también aumenta todas estas hormonas que nos generan placer. Cuando estamos en estado de alerta, ese estado de ansiedad y ese estado de depresión, de tristeza, como hablábamos, el cortisol se eleva. ¿Y el cortisol qué pide? Azúcar. Pide azúcar, pide carbohidratos para tener fuerza, porque el carbohidrato y el azúcar me hace pelear. Estoy preparado para pelear. O sea, el cuerpo, la hormona elevada del cortisol me va a pedir lo que no tengo que comer. Y tengo que educarme y decir, mi cuerpo lo está pidiendo, pero yo sé que no me está haciendo bien. Y si como saludable, que esa es otra de los remedios naturales para enfrentar la ansiedad y la depresión, es comer saludable, dejar los carbohidratos, dejar el azúcar, que nos inflaman, hasta nos inflaman el cerebro. No nos permiten pensar. No sé si aquellas personas que pudieron hacer un régimen después de tener el alerta, diabetes, no, tienen que dejar el azúcar, y aquellas personas que no han experimentado, de hecho yo lo he experimentado, se los puedo decir, poder pensar con claridad, porque había llegado a un estado de laguna, o sea, de repente no me acordaba, y poder, por el azúcar, el elevado consumo de azúcar y el cortisol que se eleva en nuestro cuerpo, no poder pensar con claridad. ¿Y cómo podemos pensar con claridad? O sea que el remedio natural que nos ofrece, el poder tener cuidado de estas cosas que son sencillas pero son fundamentales para funcionar mejor, fundamentales para que nuestro estado de ánimo pueda cambiar. Y otro pata fundamental para poder prevenir estados de ansiedad y para poder acompañar la recuperación en la depresión es el descanso. Poder descansar es fundamental, poder descansar y poder descansar bien. Y aquella persona que está con una depresión ya patológica, con una enfermedad, va a tener que en su primer estadio hacerlo acompañado de alguna medicación, pero después, cuando ya se puede saltar la medicación, dar hábitos de sueño. Nosotros tenemos que prepararnos para tener hábitos saludables de sueño. Una de las cosas que más mal nos hacen es ir con el celular a la cama. Esa lucecita azul le dice a mi cerebro, no, todavía no largues la melatonina para dormir, porque todavía queremos seguir mirando la pantalla, porque esa pantalla me está diciendo, no, hay luz. Y hay luz, mi cerebro no manda la melatonina, así que sueño no me va a dar. Y después estoy a las 4 de la mañana con los ojos así. ¿Qué pasó? Mi cerebro no envió melatonina para que mi cuerpo diga, hay que dormir. Entonces es un hábito que tenemos que nosotros educarnos. Dejar hora y media, 2 horas si es posible antes de acostarme. Ya contesté todos los mensajes, a esta hora no contesto más. Alguna emergencia que suene, apago y lo dejo lejos, no me tiento. También qué cosas consumimos, y esto es tremendo, qué consumimos antes de irnos a acostar. El noticiero, nos vamos a ir a acostar con la cabeza así, las malas noticias. Evitar las discusiones
en casa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, que dice que con el último pensamiento del día que te acostás, es el con el que vas a poder alcanzar sueño apacible y con el pensamiento que te vas a levantar por la mañana. Si nuestro último pensamiento del día es, a pesar de que no siempre nos pasan las mejores cosas en el día, pero imagínate poder, y esto hoy se habla mucho del mindfulness, le dicen a esto de meditar, y es el consejo cuando estás pasando y recuperándote de procesos de depresión, esto de meditar, ¿no? Meditar en uno mismo, pensar en el más allá. Nosotros tenemos la capacidad de meditar y hablar con el dueño y el creador de todas las cosas, y cuando nos acercamos a meditar en Él, a recordar lo bueno de Dios, dice el Salmo, anuncio por la mañana su misericordia y a la noche su fidelidad. Y eso me está diciendo que yo me levanto predispuesto a poder recibir de Dios en todo mi caminar de ese día la misericordia de Él. Y la misericordia de Dios no es como nuestra misericordia. A veces yo paso por al lado de alguien con mucha necesidad y no puedo darle más de un billete, pero no le voy a cambiar su realidad con un billete. La misericordia de Dios es que no solo se conmueve con lo que me pasa, sino que tiene la capacidad de transformar mi realidad. Y entonces yo anuncio eso por la mañana, dice que a la noche voy a anunciar su fidelidad. Eso que por la mañana declaré fue una realidad en todo mi día, y a la noche voy a proclamar que Él ha sido fiel un día más. El poder acostarnos con gratitud en nuestra boca, con gratitud en nuestros labios, cambia la manera en la cual vamos a descansar. Encontrarle motivos diarios a nuestra vida. Si nos ponemos a pensar, vemos la mano de Dios en cada situación. Desde que nos levantamos y tenemos aire para respirar, desde cuando estamos tan afligidos, tan angustiados, tan ansiosos, tan tristes, nos olvidamos que Dios está. Dios está. Dios está y es parte de nuestra vida, y es algo maravilloso poder contar con Él. Así que poder descansar, que de hecho dentro de los mandamientos de Dios está: 6 días trabajarás y el séptimo vas a descansar, y parece que ese texto lo sacamos de la Biblia. Ahora trabajamos de lunes a lunes, no descansamos. Es importante descansar. El otro día escuchaba un psicólogo cristiano que decía: por cada año que Israel no guardó el día de reposo, fueron los años que estuvieron en cautiverio. Tremendo. Y a veces esto, que es algo tan importante pero tan poco tenido en cuenta, tenemos que descansar. Tenemos que descansar, y descansar bien, eso nos prepara para el día, para el mañana. Cuando yo puedo descansar, puedo dormir bien esas 6, 7 horas, algunos necesitan 8, depende de la etapa de la vida. Los adolescentes necesitan un montón más, tienen una etapa donde duermen mucho, y no se asusten porque es necesario. Es esa etapa en la que duermen y cuando los llamas parecen el perezoso, pero es necesario, es parte de esa etapa de su vida. La importancia de descansar, es en el descanso en donde nuestro cerebro piensa en todo lo que pasó en el día, acomoda las cosas, y al otro día las vemos con mejor claridad. Es importante descansar. Vamos a los consejos bíblicos para afrontar miedos, ansiedad y depresión. Vamos allí al Salmo 56, 3. Salmo de David. Salmo 56, 3 dice: en el día que temo, yo en ti confío. No, los cristianos no tienen miedo. Tenemos miedo. El miedo es una emoción que Dios depositó en nosotros y es útil. Y David decía: en el día que yo tengo miedo, yo elijo confiar en Jehová. Va a venir el temor, pero no vamos a dejar que el temor nos paralice, sino que vamos a declarar con nuestra boca, y nuestro cerebro es tan maravilloso que lo que declaramos por nuestra boca, nuestro cerebro se prepara
para que se convierta en una verdad, en una realidad y podamos accionar en esa palabra. Por eso si yo me levanto diciendo que va a ser un día terrible, va a ser un día terrible. Si yo declaro que no voy a poder, no voy a poder. Pero si yo declaro que en el nombre de Jehová sí puedo, que todo lo puedo en Él porque Él es mi fortaleza, entonces mis días van a empezar a cambiar. El temor va a ser vencido no por mis fuerzas, el temor va a ser vencido porque Dios está a favor de mi vida. El verso siguiente dice: en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? Inmediatamente que reconoce que tiene temor. Y qué importante es reconocer: esto me da miedo y me está superando, reconozco, y ir a Dios: Señor, esto me está superando, tengo miedo, estoy generando ansiedad con esta situación, pero yo elijo confiar. Y elegir confiar es elegir creer. La manera en que yo acciono mi fe es creyendo. Y creer tiene que ver con accionar, poner esa fe en práctica. Pero lo bueno de esto es que David sigue diciendo en el verso 4: en Dios alabaré su palabra. ¿En qué confiaba David? En las palabras que habían sido soltadas a favor de su vida. Y David sabía que a pesar de que en ese momento estaba huyendo de Saúl, este salmo lo escribe cuando estaba huyendo de Saúl porque le quería quitar la vida, y en medio del miedo que le había generado esa situación, tomó una mala decisión. Y fue y se metió con los filisteos, ahí en Gad. Y ahí dijeron: no, mira David, agarrémoslo, vamos a matarlo. O sea, se huyó de Guatemala y se metió en Guatepeor. El miedo no es buen consejero. El miedo no es buen consejero porque no nos permite pensar de una manera lúcida. Y en esa situación, metido en esa situación, David recuerda las palabras de Dios. David recuerda las promesas de Dios. David recuerda a ese Dios que le ayudó a vencer al oso, que le ayudó a vencer al león. David recuerda al Dios que le ayudó a vencer al gigante, y en nombre de quién había vencido el gigante. Y tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo a vos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y se va y recuerda todas esas palabras, todas esas promesas de ese Dios que lo eligió, que lo fue a buscar mientras estaba con las ovejitas de su padre y que le dijo: vos vas a reinar sobre Israel. Y él recordó toda esa palabra, toda esa promesa de Dios hacia su vida, y en esa palabra se paró, y en esa palabra halló confianza y pudo decir: no voy a temer. No voy a temer. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué puede hacerme esta circunstancia? ¿Qué puede hacerme este problema? ¿Qué puede hacerme esta enfermedad? ¿Qué puede hacerme esta situación? Porque esa pregunta nos podemos hacer nosotras, en cada situación que nos genere miedo y que tenemos que enfrentar. Cuando vamos a la palabra, cuando vamos a las promesas de Dios, de aquel que declaró para nuestras vidas: estoy con vos todos los días de tu vida. Y todos es todos. Y fíjate si no cumplió esa promesa, que vino a habitar en vos y se hizo parte. Somos la casa y la habitación de Dios. Él está conmigo, no voy a temer. Él está conmigo, no voy a temer. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aunque la tierra tiemble debajo de mis pies, yo tengo en quién confiar. Su palabra, su palabra, su palabra, su palabra. Gracias, Jesús. Su palabra. Qué importante este recurso maravilloso de sus promesas y su palabra. Pero ¿de qué nos alimentamos? ¿De qué nos alimentamos? Porque te levantás a la mañana, pones el noticiero: oh, que el dólar cada día más alto, que el aceite cada día más caro, que el pan no se puede comprar, que la papa vale 1000 pesos, ¿qué voy a comer? No, trabajá más horas. Y esta ansiedad y esta preocupación constante. Y Pedro nos habla allí en 1 Pedro 5:7, nos habla de la ansiedad. Y nos dice y nos da un consejo maravilloso. 1 Pedro 5:7. Y dice: echando toda vuestra ansiedad
sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. ¡Wow! ¿Sabes que cuando Pedro escribió esta carta, habían pasado unos 30 años desde que Jesús le dijo, dale, vení, yo camino sobre las aguas y te voy a enseñar? Y Pedro salió de la barca y empezó a caminar, pero vio el mar y vio las olas y se acordó cuán profundo era ese mar y se empezó a hundir. Y Jesús extiende su mano para decirle, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudaste? Ese Pedro que con su fuerza había prometido seguir a Jesús hasta la muerte, y que si aunque los demás lo negaban, él no lo iba a hacer, y que en una situación de temor vio que se lo llevaban a Jesús y qué sé yo lo que iba a pasar. Si se lo llevan a Jesús, es Jesús, ¿qué iba a pasar conmigo? ¿No? Se lo llevan a él, al que puede hacer que las cosas sobrenaturales acontezcan. Si lo pudieran apresar a él, yo perdí, entonces mejor lo niego. Pero Pedro había experimentado el cuidado tierno de Jesús. En ese momento que la duda lo hizo hundirse, la mano del Señor estuvo para salvarlo. En ese momento de su vida en el cual le negó 3 veces y por haberle negado decidió, no sirvo para pescar hombres, me voy a la barca y sigo pescando peces. Y sin embargo Jesús resucitado lo va a buscar a la playa, le prepara el pescadito para desayunar y le dice, quiero tener una conversación personal con vos. ¿Me amás? Hay una tarea que tenés que hacer. Jesús tuvo cuidado de Pedro, a pesar de Pedro. A pesar de sus miedos, a pesar de sus temores, a pesar de sus dudas, a pesar de que creía de sí mismo que no servía para lo que Dios lo había llamado, para lo que el Maestro lo había llamado, Pedro puede decirle a los hermanos a los cuales les escribe esta carta en un tiempo de persecución, porque la iglesia había empezado a ser perseguida. Sus hermanos empezaron a perder sus propiedades, muchos de ellos su propia vida, y Pedro les da esta palabra y les dice, echen sus preocupaciones sobre Cristo, porque les puedo asegurar que Él tiene cuidado de su vida. Experimentar el tierno cuidado de Dios hacia nuestras vidas. Es que esa palabra ansiedad en su idioma original, en el griego, es merimna, y significa mente dividida, porque en ese momento que me genera la ansiedad, sí sé que Dios puede, pero el problema es mayor. No, sí sé que Dios puede, pero no, ¿cómo voy a alcanzar? ¿Cómo voy a poder? ¿Cómo voy a resolver? Esta enfermedad me va a matar, esta situación económica va a hacer que no llegue a fin de mes, no voy a poder pagar el alquiler, no. Y el Señor diciendo, si cuido de las aves, cuido de vos, cálmate, espera en mí, espera que mi mano poderosa se manifieste. Estar ansiosos significa anticiparnos a los hechos de la vida diaria, preocupándonos en gran manera. Pedro nos dice, echen la ansiedad sobre él. Ese echar implica un esfuerzo, y ese esfuerzo es, porque a veces la ansiedad es grande, entonces con las 2 manos voy a echar esa ansiedad sobre él. La mano de la oración y la mano de la fe. Con la mano de la oración podemos ver ahí en Filipenses 4:6 que nos dice el apóstol Pablo también sobre la ansiedad. Y dice el apóstol Pablo, por nada estén afanosos, por nada estén preocupados, que la mente no se le divida en 2 pensamientos. Dios puede, sí, pero tengo que resolverlo yo, ¿no? Que no se le divida la mente, sino que sean conocidas sus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. Me encanta esto. Voy a orar, voy a pedir, voy a rogar a aquel que puede hacer algo. Voy a rogarle a aquel que puede hacer algo. Pero también me gusta la última parte del versículo, dale gracias. Cuando yo dejo un paquete en el correo para que lo envíen, dejo ahí, sello, pago, gracias, estoy segura que va a llegar. Con Dios es lo mismo.
Si lo hacemos con una persona natural, ¿no lo vamos a hacer con Dios? Cuando le dejo mi petición, cuando le dejo mi carga, yo le agradezco porque está hecho. Y entonces cuando tengo esa actitud, porque fíjate que acá es suelto la ansiedad en Él. Voy a Él en oración y ruego y lo suelto en Él. Y me levanto de esa oración y le doy gracias porque ya sé que está en sus manos. Y estando en sus manos es en el mejor lugar. Entonces, el verso 7 dice: la paz de Dios que sobrepasa entendimiento guardará mi corazón y mis pensamientos en Él. Probablemente, porque esa paz, nosotros asociamos paz, no hay problemas, no hay conflictos, está todo bien. Pero la paz que Dios nos da es en medio del conflicto, es en medio del problema y no se resolvió todavía, pero yo tengo paz. Porque lo que yo necesitaba, lo dejé en sus manos. Tengo paz. Lograr esa paz. Y esa paz guarda mi corazón, que me agarran las palpitaciones. Guarda mi mente que piensa. No, mi mente va a pensar en todo lo bueno. El verso que sigue dice eso: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, lo que es de buen nombre, sin virtud alguna. ¿Quién tiene todo eso? Cristo. Pienso en Él y alejo la ansiedad. Pienso en Él y dejo de preocuparme. Vamos a hablar un poquito ahora de personajes bíblicos que pueden estar asociados a la depresión. Y aunque no es un término que aparece en la Biblia, las características de estado de ánimo de ciertos personajes bíblicos describen lo que hoy aquellos que trabajan, los psicólogos, los psiquiatras, pueden asociar con la depresión. Podemos ver Elías, Noemí, que dijo: no me llamen Noemí, díganme Mara, porque soy una mujer que está en amargura, estoy en tristeza, estoy en dolor, estoy en duelo, estoy en luto. Job, allí en medio de todas sus pérdidas, de todo su dolor, reclamando a Dios y diciendo, maldiciendo el día que había nacido. Jeremías también, situaciones en las cuales el profeta estaba pasando y hablando de parte de Dios y no siendo oído, no siendo escuchado, y todo su ministerio lo llevaba a sufrir y querer decir: Señor, basta, ya, mejor no haber nacido. Entre otros personajes bíblicos nos vamos a encontrar con el profeta Elías. Podemos leer el relato allí en Primera de Reyes 19, 1 al 18. Mientras ustedes buscan, me voy a sonar. Diecinueve 4 dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Allí en un estado de depresión, él había tenido una victoria tremenda, porque había hecho que descienda el fuego del cielo. Oró a Dios, descendió fuego del cielo, consumió el holocausto. Oró a Dios que no llueva, no llovió 3 años. Oró a Dios que llueva, llovió. Imagínense si Dios le contestaba esta oración. No, menos mal que Dios no les contestó. Tantas veces le hacemos reclamo al Señor que si nos contestase, ¡upa! Queda el agujerito nomás. Y Dios es tan tierno y tan amoroso. No sale a decirle: pero yo soy Jehová el que te llamó, ¿cómo vas a decir eso? No, porque a veces en una persona que está en un estado de depresión tenemos la tendencia a decirle: no, hermana, todo lo puedes en Cristo, dale que te fortalece, ¿no? Y no nos paramos a escuchar y acompañar. Me encanta en este relato cómo aparece el tierno cuidado de Dios, porque fíjate que Dios no dice nada, lo deja que se acueste y descanse. Y para recuperar fuerzas y lo más espiritual que podemos hacer cuando estamos agotados, cuando nuestra mente no está clara, cuando estamos tristes, cuando estamos frustrados, porque él estaba frustrado, porque él dijo:
mirá lo que hizo Dios, descendió fuego del cielo, mató todos los profetas falsos, ahora Israel se convierte toda, se convierte Jezabel, se convierte el marido. No pasó nada de eso. Jezabel dijo, háganle lo mismo que hizo él, degüéllenlo. Para mañana. Imagínate una persona que había terminado de degollar 400. ¿Qué imagen tendría en la cabeza? Sangre, sangre, sangre. Otra imagen no tendría. Y esa amenaza halló cabida en su mente, que estaba debilitada y agotada. Y Dios no sale a decirle, ay, ¿cómo vas a decir eso? No. Dice, echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Dios asiste las necesidades del profeta Elías. No lo levanta, dale, levántate, dale. Ay, no, lo deja descansar. Y no solo que lo deja descansar, sino que le da de comer, envía un ángel, el tierno cuidado de Dios, ¿no? Y es una manera también de enseñarnos a nosotros, que a ver personas, o nos puede pasar a nosotros, vamos a tener necesidad de descansar, vamos a tener necesidad de ser alimentados, de ser cuidados en silencio. Hay ocasiones que es en silencio. Acompañar mientras oro por vos, mientras le pido al Señor que te renueve las fuerzas y mientras yo puedo entender que hoy necesito esto, necesito descansar. Y Señor, asiste las necesidades del profeta. El verso 6 dice, entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre ascuas, una vasija de agua, comió y bebió y volvió a dormirse y volvió a descansar. Y el 7 dice, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, levántate, come, porque largo camino te resta. No le preguntó, dice Dios, ¿por qué te sentís así? ¿Por qué te sentís así? No puedes sentirte así. Mirá, vos sos el super profeta. Mirá lo que hizo Dios por tu mano. ¿Cómo no le vas a creer a Dios? No. El ángel simplemente le dijo, alimentate bien porque tenés que seguir. Era lo único que necesitaba escuchar en ese momento. Me gusta porque en esta historia Elías, en medio de su depresión, no se refugia en cualquier lugar. Elías se va a Horeb. Y Horeb era el monte de Dios. Y Horeb era ese lugar donde Dios se había manifestado a Moisés con truenos, con relámpagos, con humo, con fuego, ¿no? Y Elías sabía que allá Dios le iba a hablar, que allá se iba a encontrar con Dios. Y Dios lo esperaba allá, lo esperaba en Horeb. Y lo esperó más de 40 días. Más de 40 días, porque los que descansó, los que lo cuidó, le dio de comer y después, anda, te espera un largo camino, 40 días. A veces nosotros queremos ya, ¿no? Ya. Dios lo esperó. Esperó que pase su proceso. Imagina esos 40 días caminando y preguntándose cosas, trayendo más lucidez a su mente, entendiendo qué le voy a decir a Dios, qué le voy a reclamar a Dios. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb. La comida que Dios nos provee nos fortalece. Amén. La comida que Dios nos provee en nuestros tiempos de tristeza, en nuestros tiempos de dolor, en nuestros tiempos de incertidumbre, en nuestros tiempos de frustraciones, en nuestro tiempo de temor, nos fortalece. La comida enviada del cielo, y esa comida enviada del cielo son sus promesas y es su palabra. Y esa comida lo fortaleció para caminar los 40 días para encontrarse con Dios. Tenemos que descansar. Tenemos que alimentarnos bien, pero también tenemos que comer de su palabra. Si no comemos de Él, no nos vamos a fortalecer. Aunque estés quebrada, aunque digas no puedo más con este dolor, come de Él, come de su palabra, alimentate de su palabra, porque esa palabra es la que te va a poder poner de pie. Alimentados de su palabra. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Dios no lo estaba esperando ahí con el cinto. ¿Qué pasó? Dios le dijo, te quiero escuchar. ¿Qué haces acá? Te quiero escuchar. Y Elías, ¿qué fue lo primero que hizo?
Elías respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías le dice: hice todo lo que tenía que hacer. Me están buscando para matarme y encima estoy solo. Eso es lo que le transmitió. Y Dios lo dejó que hable. Y cuando hablamos, empezamos a sanar. Y empezamos a sacar las cosas del corazón. Fíjate que la visión que tenía Elías de sí mismo era esta. Pero la visión que Dios le transmite era completamente otra. Yo estoy con vos, no estás solo, hay más de 7.000. Y todavía te queda un largo trayecto, porque yo voy a seguir usando tu vida. Así que no tengas miedo que te van a matar, porque hasta que no cumpla lo que tengo que haber hecho, no murió. Se fue levantado en un carro de fuego. Menos mal que Dios no le contestó la oración: quítame la vida. No vio muerte. ¡Wow! Tremendo. Así que Dios permite que el profeta saque de su corazón lo que había en ese corazón. Como esto nos va dejando pautas para nosotros poder tratar esos tiempos de tristeza, dolor o depresión, acompañar en los procesos de una persona que está pasando por depresión. Primero, hacé lo que tenés que hacer. Tenés que descansar, descansa. Tenés que alimentarte bien y sano, alimentate. Tenés que ir al médico, hacelo. Pero no te olvides, lo principal: alimentate de la palabra de Dios, porque lo que va a fortalecerte de adentro va a ir fortaleciendo tu alma y va a ir fortaleciendo tu cuerpo y te va a permitir caminar hasta que Dios permita que ese proceso concluya y haya un tiempo de sanidad. No fue instantáneo, pasaron más de 40 días. Luego Dios le dice a Elías, el verso 11: sal fuera y ponte de pie en el monte de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Elías pensó que con todo lo que había acontecido en el Carmelo, con lo que Dios había hecho, que había descendido fuego del cielo, que había manifestado los falsos profetas, todo Israel se iba a convertir. No pasó, se frustró. Se fue caminando a Horeb para encontrarse con Dios y pensó que Dios se iba a manifestar de la misma forma que se manifestó con Moisés, que fue estruendo, columna de fuego, de humo. No pasó. Dios se manifestó en el silencio. Porque ese silbo apacible se cayó todo, se cayeron los estruendos, todas las cosas que habían pasado antes, y en el silencio absoluto, Elías pudo escuchar la voz de Dios. Callar nuestras preocupaciones, callar todo eso que viene a nuestra mente y nos altera y nos hace vivir en temor. Callar todo eso que viene a nuestra mente para hacernos dudar de nuestra vida, de nuestro valor, de nuestras metas. Callar para poder escuchar la voz de Dios, ese silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso en la puerta de la cueva. Y aquí que vino una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y respondió Elías de la misma manera que la vez anterior, ¿no? Y Dios le dice: ve, vuelve por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Israel por rey de Siria. Volvete por el camino que hiciste buscando salvarte. Volvete por ese camino donde venías huyendo, que probablemente te van a estar buscando por ahí. Volvete por ahí, porque quédate tranquilo que no te va a pasar nada, Quédate tranquilo que no te va a pasar nada. Unge rey, unge profeta, y Dios le da y lo alienta de que sigue su ministerio, de que Él está con él, de que no está solo. O sea, como el encontrarnos con Dios y poder callar todas esas voces que no nos dejan escuchar a Dios. Porque el problema con la ansiedad y el problema es con la depresión es que tenemos una mente que está completamente nublada, que no nos deja ver con claridad
que no nos deja pensar con claridad. Pero cuando nosotros podemos, en ese proceso, a pesar de nuestras pocas fuerzas, acudir a Él, ir a su palabra, aprender a echar nuestra ansiedad en Él. El texto lema que pusieron para este encuentro, mujeres sanas y libres en Cristo, esas mujeres que recibieron de Jesús lo que estaban necesitando, pero seguís leyendo los versos que siguen a esas palabras del capítulo 8 de Mateo y te encontrás con la parábola del sembrador. Y te encontrás ahí con diferentes terrenos, y esos terrenos son el corazón del ser humano, el corazón del hombre. Y te encontrás con esa semilla que es la palabra, y te encontrás que el problema por el cual la semilla no logra dar fruto está en el corazón. Y a veces hay piedras, y dice que la piedra no dejó que crezcan las raíces, y vienen los problemas y me alejo de Dios. Y luego están las espinas que ahogan la semilla, dice, que son los afanes, las preocupaciones. Habla de las riquezas, y a veces no es que me quiero hacer una empresa. No, hoy la gran crisis de ansiedad en nuestro país es económica. Es la preocupación por lo que va a pasar mañana, por quién va a asumir la presidencia, a quién tengo que votar, quién va a ser benevolente con el pueblo y me va a dar si tengo necesidad. Y enfoco mi atención allí, me preocupo, ¿cómo voy a llegar a fin de mes? Tengo que trabajar más. El afán, las riquezas y los placeres que tienen que ver con, porque esa palabra placer con hacer cosas, para mí tiene que ver con todo aquello que quite del centro de mi vida, que la alegría, el gozo y la felicidad vienen de una fuente inagotable, y esa fuente es Cristo. Todo lo que me aleja de esa verdad, todo lo que me aleja de esa realidad, de aquel que prometió una vida para nosotros abundante en Él. Porque Él dijo, yo he venido para darles vida, y una vida en abundancia. Y esa vida en abundancia es esa vida Zoe, esa vida del Espíritu, esa vida que tiene abundancia de su paz, de su amor, de su gozo, de su ayuda. Es una vida abundante en la cual vemos a la benevolente mano de Dios en todos los procesos que estamos atravesando, en el momento de dolor, en el momento de miedo, en el momento de preocupación, la mano de Jehová manifestándose a favor nuestro. Y esa parábola diciendo, si están las piedras, si están los espinos, la palabra no va a producir nada. Pero cuando el corazón está limpio de piedras, está limpio de espinos, ese corazón bueno y recto, termina diciendo esa palabra, esa parábola, y no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con la obra de Cristo en nosotros. Ezequiel 11:19, si no me equivoco, dice, saco el corazón de piedra y pongo uno de carne. Y en ese corazón que pongo mi ley, pongo mi palabra, para que puedas entenderme, para que puedas seguirme, para que lo que yo deposito pueda hacer crecer la vida de Él en nosotros. Y ese corazón bueno y recto dice que la palabra oída permanece. Algo que funciona es, dice, retiene la semilla, retiene la palabra y produce fruto permanente. Y en los casos anteriores, si lo lees en casa, dice oyó, pero no retuvo. Para retener hay que sacar las piedras y hay que sacar los espinos. Hay que trabajar la tierra y hay que permitir que Dios siembre y que haya una cosecha abundante y permanente. Jesús dice, dan fruto permanente. Permanente significa no importa la situación en la que estoy, voy a dar el fruto de la vida de Dios. Porque la palabra, y esta palabra que nos sostiene, esa palabra que fortaleció a Elías caminando a Oreb para encontrarse con Dios, esa palabra que lo puso de pie para caminar esos 40 días para llegar a poder derramar su corazón delante de Dios, pero también para que Dios le recuerde que seguía teniendo planes con su vida, que seguía teniendo propósitos eternos con Él, que no estaba solo. Porque la depresión te nubla la mirada y te hace creer que estás solo, que nadie te entiende, que tu vida es un fracaso. Así se sentía Elías. Y Dios le decía, yo estoy con vos,
tengo cuidado de tu vida. No estás solo, hay propósito de Dios contigo. Esa palabra que en el corazón, en donde Dios trabaja, es una palabra que me va a hacer echar mi ansiedad sobre Él con la certeza absoluta que Dios tiene cuidado de mi vida. No voy a dudar de eso. Por más tormenta que se levante, Pedro le estaba diciendo, yo caminé un poquito sobre el mar, vi la ola que se levantaba y me empecé a hundir porque dudé y Jesús me recordó, si no hubieses dudado hubieses terminado. ¿Sabes que Dios nos enseña a caminar sobre las aguas tempestuosas de las situaciones que ocurren en nuestra vida? Y ese fruto permanente que Él espera no es por temporada. Si me va bien doy fruto, si me va mal no. Es el fruto que viene de la fe, escuchar y retener la palabra y que esa palabra produzca fruto, fruto de fe, fruto de confianza, fruto de esperanza, fruto de saber que todas las promesas de Dios son en Él sí y amén. Son en el sí y amén. Son en el sí y amén. Que vamos a pasar como el mundo procesos de temor, que vamos a poder pasar procesos de ansiedad, que vamos a poder pasar procesos de depresión, sí, pero no me voy a quedar en el proceso. Voy a llegar a la meta, voy a llegar a los brazos de Dios, me voy a levantar de esa situación, voy a echar de mi vida el temor, voy a reconocer que está, pero voy a reconocer que en el día que tengo temor, yo elijo confiar en Dios, yo elijo confiar en cada una de sus promesas que son verdades, que son reales, que son verdaderas. Vienen tiempos donde no será difícil porque no va a mejorar esto. Va a ser difícil porque la palabra de Dios dice que así va a ser. Y no va a haber nadie que cambie esta realidad, pero hay algo en lo cual podemos confiar. Y es que en medio de toda situación que podamos atravesar, aunque venga el temor, aunque venga la preocupación, aunque venga la ansiedad, yo voy a proclamar, elijo confiar, elijo confiar, elijo confiar, elijo confiar. Él es mi medicina eficaz. Dios es mi medicina eficaz. Dios es mi medicina eficaz. Poder vencer toda situación de temor, toda situación de ansiedad y toda situación de depresión con mi medicina eficaz. Y mi medicina eficaz es Cristo. Es Cristo. Es Cristo. Es Cristo. Qué maravilloso lo que tenemos en Él. Qué maravilloso lo que tenemos en Él. En Él, en Él, en Él. Y se puede experimentar esta vida abundante. Y se puede experimentar esta gracia abundante. Y se puede experimentar ese amor abundante y este cuidado abundante que nos pone de pie en medio de cualquier situación que tengamos que atravesar. Te invito a orar en esta mañana. Gracias, Jesús.